Dios es bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. El Señor permanece bien, Annalise. Dios te bendiga mucho. Dios bendiga a Carlos. El Señor permanece fiel. Dios bendiga a Carlos. Dios bendiga a cada uno de los que están entrando. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Dios te bendiga, Efraín. Seguimos orando, mi hermano. Que Dios te bendiga mucho. El Señor permanece fiel. Engel, Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho. Dios es bueno. El Señor permanece fiel. Dios es bueno. Amén, mi hermano. Buscarle entre que pueda ser hallado. Dios te bendiga, Yamil. Un abrazo, mi hermano. Los días son malos. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. El Señor permanece fiel. Dios te bendiga mucho, Yamil. Amén, sierva. Dios la bendiga mucho. Un abrazo fraternal a su amado esposo. Se le extraña. Víctor, Dios te bendiga mucho, Víctor. El Señor permanece fiel. Dios es bueno. Anderson Herrera, Dios te bendiga mucho más, varón. Amén, Engel. Un abrazo fraternal. Yesenia, Dios te bendiga mucho. Laura Mora, Dios te bendiga, sierva. Amén. El Señor permanece fiel. Amén, mi hermano. Dios es bueno. Joanny, Dios te bendiga mucho. Dios bendiga a la familia. Francisco, Dios te bendiga mucho, mi hermano. Saludo a la familia. El Señor permanece fiel. Dios es bueno. Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Bendito sea Rey de Gloria. Amén. Dios la bendiga mucho, Yesenia, desde Puerto Rico. Un abrazo fraternal. Dios bendiga mucho a Perú. Amén. Dios es bueno. Aurealicea, Dios te bendiga mucho. Rafa, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, papote. Dios es bueno. El Señor permanece fiel, mi hermano. Gozándonos en el Señor, no hay más nada. A lo mejor muchos comparten, ¿verdad?, videos de diversas cosas. Nosotros compartimos la palabra del Señor. Dios te bendiga, Yodali. Dios es bueno. El Señor permanece fiel. El Señor permanece fiel. Dios es bueno. Bendito sea su nombre para siempre. Estamos agradecidos. Dios te bendiga, Freddy Canaza. Estamos agradecidos con el Señor. Bendito sea Cristo, que nos ha dado paz, nos ha dado gozo. Nos está enseñando cada día más cómo agradarle, procurando permanecer en el camino de la salvación. El Señor permanece fiel y damos gracias al Señor. Estamos contentos, agradecidos, gozosos. Bonito es servirle al Señor. Alabado sea su nombre para siempre. Vamos a compartir, con la ayuda del Señor, vamos a compartir, hablar un breve. No será tan breve, vamos a ser sinceros, ¿verdad? Los que puedan quedarse se quedan, los que quieran compartir en esta hora y meditar en una palabra conforme a Job. Todo el mundo ha escuchado hablar de Job, un hombre que Dios habló hermoso de él. Dios dio una referencia de Job hermosa. Dice de Job que Job fue perfecto, honrado, un hombre temeroso de Dios, hombre apartado del mal, un hombre íntegro. Ese fue el hombre que fue probado por Dios, ¿verdad? Un hombre que sufrió. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Dios la bendiga mucho, sierva. Amén. Y de eso mismo vamos a hablar. Amén. Job sufrió diversas aflicciones. Un hombre que vivió una vida que al ojo humano, una vida envidiable, íntegra, una vida que muy pocos hombres han vivido así. Y digamos que la Biblia no habla así de más ningún hombre de esa manera. Como el Señor, como el mismo Dios habló a Job, de Job a Satanás. Le dijo que era un hombre perfecto, un hombre íntegro. Alabado sea el nombre de Cristo. Mari Carmen Soria, Dios te bendiga. Y dijo que Job era un hombre íntegro, perfecto, temeroso de él, ¿verdad? Apartado del mal. O sea que era un hombre inteligente, ¿verdad? Un hombre con sabiduría, porque era apartado del mal, un hombre que temía a Dios, un hombre que Dios habló de una manera hermosa. ¿Cuántos quisiéramos que Dios hablara así de nosotros? Que si Satanás le preguntara de nosotros al Señor, el Señor le diga, mi siervo es íntegro, perfecto, temeroso de mí, apartado del mal. Qué hermosas palabras. Y vamos a hablar del capítulo 29 de Job. Bendito sea el nombre de Cristo. Todo lo que podamos, ¿verdad?, traer de ese capítulo 29 de Job, cuando Job continúa su proverbio en un momento que se encontraba bien difícil, afligido, en un momento que no tenía consuelo.
ya que sus amigos, ¿verdad?, pues lo acusaban, no tenía quien lo ayudara, no tenía quien le diera unas palabras de ánimo. Y más sin embargo, Job fue un hombre que fue como ojo al ciego y como pies al cojo, pero en el momento difícil de su vida, en un momento que perdió sus 10 hijos, en un momento que perdió sus bienes, en un momento que le dio lepra, que llegó la enfermedad, todo el mundo se apartó de él, quedó solo. Entonces él recordó en quién confió un día. Y Job dice, Dios te bendiga, Lucy. Y el verso 1 del capítulo 29 de Job empieza diciendo, añadió también Job continuando su parábola, ¿verdad?, su discurso. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Hablando su proverbio y dijo, ¿quién me diera volver a ser? Amén, Dios te bendiga. ¿Quién me diera volver a ser como en los tiempos pasados? Como en aquellos días venturosos en que Dios me tenía bajo su custodia y amparo. ¿Quién me diera ser como en meses pasados cuando Dios velaba sobre mí? Cuando Dios me cuidaba, me guardaba. Y Job decía, se acordaba y recibía consuelo, recordando cómo Dios un día lo cuidó, cómo Job un día se gozó del Señor. Ve el verso 3. Continúa diciendo, ¿verdad? Cuando su lámpara brillaba sobre mi cabeza, ¿ve? Entonces su antorcha resplandecía sobre mi cabeza y guiado por esta luz caminaba yo seguro entre las tinieblas. Amén. Dios te bendiga mucho más, Heisha. Dios te bendiga mucho. Y estamos hablando de Job que se encontró en un momento difícil. Y el verso 3 del capítulo 29, un capítulo que me encanta, ya que ese capítulo 29 da referencia, porque era que Dios hablaba así de Job, que decía que Job era un hombre perfecto, honrado, temeroso de él, apartado del mal, un hombre íntegro. Ese capítulo 29 explica el por qué Dios hablaba así de Job, y era por la manera en que Job vivía. Y Job en ese momento malo, con lepra, que no tenía consuelo, empezó a recibir consuelo cuando él se acordó del Señor y decía, ¿quién me diera ser como en esos meses pasados cuando Dios velaba sobre mí? ¿Ve? Como en aquellos días venturosos en que Dios me tenía bajo su custodia y amparo, o sea, cuando Dios me cuidaba. Y Job se consolaba a sí mismo acordándose de lo bueno que había sido Dios con él. Aunque se encontraba con lepra, aunque se encontraba sin nadie que lo ayudara, se encontraba sin nadie que le diera una palabra de aliento, sin nadie que lo consolara, él se consolaba pensando en lo bueno que había sido el Señor con él. Y decía, cuando su lámpara brillaba sobre mi cabeza, ¿ve? Entonces su antorcha resplandecía sobre mi cabeza y guiado por esta luz caminaba yo seguro entre las tinieblas. O sea, aunque a lo mejor venían días malos antes de él pasar por esta situación, pero él tenía la confianza en el Señor y siempre el Señor alumbraba su camino, guiaba sus pasos, pasaba los días malos, ¿ve? Y dice, y a su luz cruzaba las tinieblas, ¿ve? Y por esta luz caminaba yo seguro entre las tinieblas, entre los días malos, entre los días de oposición, la confianza en Dios, en su palabra, él caminaba pasando cada obstáculo, y él se estaba acordando de eso, ¿ve? Y a su luz cruzaba las tinieblas, yo por su resplandecer, por su claridad, yo caminaba entre los días malos. Y dice el verso 4, aquellos días de mi vigor, ve, como fui en los días de mi mocedad, de mi juventud, cuando Dios moraba secretamente en mi casa, ve, aquellos días de mi vigor, cuando Dios era íntimo en mi tienda, alabado sea el nombre de Cristo. O sea que Job reconocía, Dios te bendiga Jennifer Crespo, Dios te bendiga mucho. O sea que Job reconocía que en un momento de su vida Dios cuidaba su hogar, ¿ve? Cuando cuidaba mi casa, ¿ve? Dios moraba secretamente en mi casa, ¿ve? En mi intimidad, aquellos días de mi vigor, de mi juventud, de mi mocedad, cuando Dios era íntimo en mi tienda, cuando el Shaddai aún estaba conmigo, el Todopoderoso, ¿ve? El Omnipotente me cuidaba. Job se acordaba que Dios lo guardaba, que él había sido quien él era, porque Dios lo había ayudado. Y dice el verso 5, cuando el Shaddai, ve, cuando el Todopoderoso, ve, cuando el Altísimo estaba conmigo y mi hijo alrededor mío. O sea, Job se estaba recordando cuando él estaba bien en la presencia de Dios y Dios cuidaba a su familia. Y él se encontraba en esa alegría junto a su familia, ve. Y él se acordaba de eso en medio de su dolor y recibía consuelo.
¿Ve? Cuando se acordaba de los días de su prosperidad, como Dios había prosperado su vida, ¿ve? Como Dios lo cuidaba. Por eso dice el verso 6, cuando mis pasos eran lavados con leche y la roca me derramaba ríos de aceite. O sea, cuando su vida era próspera, ¿ve? Y todo lo que él hacía llevaba fruto. Dios te bendiga, Norma. Y todo lo que él hacía llevaba fruto. Dice Job, bendito sea el nombre de Cristo. Y él se acordaba de eso, él se acordaba de esos días que fueron prósperos. Estamos en el capítulo 29 del libro de Job. Y el verso 6 dice, y la roca me derramaba ríos de aceite. Sabemos que la roca, la prensa, donde entraba la aceituna, ¿ve? Para traer el aceite, ¿ve? Él era próspero. Dice, la roca me derramaba ríos de aceite. Él se acordaba de su prosperidad, consolándose. Entonces él estaba trayendo a memoria sus días pasados en que se encontraba bien, que tenía su familia, que no tenía lepra, cuando todo el mundo hablaba bien de él, cuando no tenía unos amigos que lo acusaran porque no tenían nada para qué acusarlo, ya que su vida era próspera. Y dice el verso 7, cuando salía a la puerta de la ciudad y en la plaza hacía preparar mi asiento. ¿Ve? Cuando salía a las puertas de la ciudad y allí en la plaza me disponía un asiento distinguido. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Ve? Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. O sea, cuando él se sentaba, ¿verdad? A dialogar en medio de los grandes. O sea, cuando dice en la plaza, ¿ve? Donde estaban los reconocidos, ¿ve? Cuando salía todo el mundo a hablar, ¿ve? Y a compartir su sabiduría. Ahí él se sentaba y tomaba asiento, ¿ve? Y era reconocido. Y en la plaza hacía preparar mi asiento, o sea, se sentaba cómodo entre medio de los grandes. Esto era Job recordando su vida pasada. Pero más sin embargo dice el verso 8, los jóvenes me veían y se escondían. Miremos la integridad de Job, que dice que él era perfecto, honrado, temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre íntegro. Por eso era que los jóvenes lo veían y se escondían. Recordemos que él que desde los días de su vigor, ¿verdad? Desde los días de su juventud, Job da a entender que él buscaba de Dios, que él buscó la prosperidad de Dios, que él buscó el favor de Dios, que él buscaba acercarse a Dios, que él buscaba agradarle desde joven. Por eso fue que él tuvo una vida tan próspera. ¿Ve? Antes de llegar a esa prueba, él tuvo una vida próspera, ¿ve? Y la roca me derramaba ríos de aceite. Se sentaba a la puerta de la ciudad en la plaza y le hacía preparar asiento. Y dice que los jóvenes me veían y se escondían. Y viéndome los jóvenes se retiraban. Y los ancianos se levantaban y se mantenían en pie. Los jóvenes me veían y se escondían. Los ancianos se levantaban y permanecían de pie. Ese era el respeto que a Job le tenían mientras Job vivía. Por eso era que Satanás odiaba a Job, lo envidiaba, ya que Job tenía una vida agradable, era un hombre que había sido prosperado, tenía sabiduría, un hombre inteligente y un hombre que Dios lo guardaba, pero era un hombre que representaba a Dios, un hombre que marcaba la diferencia, un hombre como ya no los hay. Aún nosotros siendo cristianos, yo me evalúo, ¿verdad? Me evalúo a la luz de esta palabra, a la luz de Job, cuando yo debo ser, mirarme a la luz de Cristo, pero aún mirándome a la luz de Job, yo estoy falto. Miremos a un Juan mirándonos a la luz de Cristo. ¿Ve? Decía, los jóvenes me veían y se escondían. Dios te bendiga, evangelista Wilson. O sea que si los jóvenes veían a Job y se escondían, era porque sabían que si estaba mal, Job los iba a reprender. O sea que Dios les iba a dar un consejo, Job le iba a dar un consejo íntegro a los jóvenes. Y ellos se escondían, ¿ve? Y los ancianos se levantaban y permanecían de pie. O sea que reconocían de quién era Job. Reconocían que Job se merecía esa honra porque era íntegro, porque no había nada de qué acusarle, de señalarlo. Y cuando Job hablaba con esa sabiduría de Dios, ¿ve? Como habló Cristo, que decían que de Cristo, que Cristo hablaba como quien tenía autoridad, no como los fariseos. Había una diferencia. Es que se marca la diferencia entre los hombres íntegros, entre los hombres que agradan a Dios, marcan la diferencia. Dios te bendiga, Cristo. Cuando un hombre agrada a Dios y el Espíritu de Dios está sobre él, Dios te bendiga, Zuleika, Dios te bendiga, Dios bendiga, bebé, Dios bendiga esa barriga, que todo salga bien. Hablando de Job, de la vida de Job, ¿quién fue Job? Todo el mundo habla de Job que le dio lepra, que Dios permitió que Satanás le matara a los 10 hijos, que perdiera sus bienes y que tuviera una enfermedad, ¿verdad? Que era desechable, una enfermedad de muerte.
Mas sin embargo, Dios habló de Job, que era un hombre íntegro, y habló bonito de Job. Pues ¿qué tenía Job? Que era íntegro. Dice que los ancianos se levantaban y permanecían de pie, o sea, le mostraban respeto. A Job le mostraban respeto y él se acordaba de su vida pasada. Dice, yo me acuerdo cuando yo no tenía lepra, que todo el mundo me miraba y me respetaba. Él se estaba acordando de esos días. Dice que los príncipes detenían sus palabras y se tapaban la boca con la mano. La voz de los nobles enmudecía. Bendito sea el nombre de Cristo. Dice, los magnates no hablaban más y cerraban sus labios con el dedo. Quedaban sin hablar los capitanes, los magnates, y con la lengua pegada al paladar, o sea, se callaban. Dios te bendiga, María Bol. O sea, se callaban cuando veían a Job. Decía, por ahí viene Job, un hombre que tiene sabiduría de Dios, un hombre que nos va a reprender, porque esa es la integridad. Cuando el hombre es íntegro, el hombre reprende, el hombre exhorta, el hombre habla la verdad, el hombre no va con lisonja porque es íntegro. Por eso era que los jóvenes lo veían y se escondían. Amén, Dios te bendiga mucho. Dios es bueno, usted es bueno, Dios lo guarde siempre. Dios te bendiga, Fernando Carrasco. Hablamos de la vida de Job. ¿Por qué Job molestó tanto a Satanás? ¿Por qué Job hizo que Satanás fuera delante de Dios a hablar de él? Porque Dios sabía que con ese fin venía Satanás. Por eso era que Dios se le adelantó a Satanás y le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? Porque siempre el Espíritu, la verdad, va adelante, va al frente. Por eso era que muchas veces cuando Jesucristo estaba en la tierra, los discípulos, las personas pensaban en la mente y Dios le contestaba a los Jesús, le contestaban lo que ellos estaban pensando. Le decía, ¿por qué caviláis así en vuestra mente, en vuestro corazón? Sin ellos tan siquiera pronunciar palabras, ya Dios sabía lo que ellos estaban pensando, Jesús. Y Él le contestaba de acuerdo a lo que ellos pensaban. Por eso fue que en aquel momento Dios le dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? En pocas palabras, yo sé que te estás muriendo de envidia. Yo sé que te molesta que mi siervo haga el bien. Yo sé que te molesta que mi siervo me honre, que viva con agrado delante de mí en la tierra, porque Dios dijo, no hay ninguno como él en la tierra. Le dijo a Satanás, le dijo, ¿lo has considerado que no hay ninguno como él en la tierra? O sea, Job marcaba la diferencia, era íntegro. Él tenía una actitud propia. Él no era copia de nadie, ¿verdad? Él tenía su propia postura, su propia manera de vivir diferente, buscando agradar a Dios, buscando ser íntegro, apartado del mal. Mira esa marca, apartado del mal. Por eso era íntegro. Y dice que los oídos que me veían me llamaban bienaventurado por la sabiduría que tenía Job. ¿Ve? Los príncipes, los grandes, los caudillos, los nobles, todo aquel que tenía reconocimiento del mundo, cuando oía a Job hablar, decía, wow, que este es bienaventurado, qué sabiduría tiene este hombre, amén. Amén, Dios te bendiga mucho. Vamos a estar orando por esa princesa, que nazca con mucha salud, y orando mucho por el bebé, a Juan, que Dios lo bendiga mucho, mi hermano. Y consideramos la vida de Job, ¿verdad? Que dice que los ojos que lo veían daban testimonio a favor de él, o sea, se agradaban de verlo, ¿ve? Quedaban sin hablar los capitanes, con la lengua pegada al paladar. Bienaventurado me llamaba todo aquel que oía mis palabras y decía bien de mí cualquiera que me miraba, pues yo había librado al pobre que gritaba por socorro y al huérfano que no tenía defensor. Bendito sea el nombre de Cristo. Aquí es donde hace la diferencia. Aquí es donde Job marca la diferencia, que de lo mucho que tenemos que esforzarnos, por decir así, o lo mucho que nos falta para agradar a Dios, porque dice que yo libraba al pobre que clamaba. Y dice, y al huérfano indefenso. Y siempre han habido pobres sobre la faz de la tierra. Jesucristo le dijo a los discípulos, a los pobres siempre los tendrán con vosotros. Pablo dijo, una cosa me han pedido, que me ocupara de los pobres, y esto procuré hacer con diligencia. O sea, siempre han habido pobres sobre la faz de la tierra, pero son pocos los que piensan en el pobre. Aunque la palabra dice, bienaventurado aquel que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor. ¿Ve? Dice que el que le da al pobre, al Señor le presta. Pero muy pocos procuran ayudar al pobre, porque la mayoría de las personas piensan en sí mismos, por el pecado que hay en el mundo, la vanagloria, el orgullo, ¿ve? El querer, el tener lo mejor nosotros, el estimarnos mejor que los demás. Sin embargo, Job no se estimaba superior a sí mismo, sino que estaba presto para ayudar. Por eso dice, yo libraba al pobre que clamaba.
alabado sea el nombre de Cristo, y al huérfano indefenso. Pues yo había librado al pobre que gritaba por socorro, y al huérfano que no tenía defensor. ¿Cuántos hoy en día piensan en el huérfano? ¿Cuántos hoy en día piensan en el necesitado? Nosotros siendo creyentes, porque el juicio comienza por nosotros, los creyentes, el que dice ser cristiano, cómo vive, cómo verdaderamente procura agradar a Dios, si está dispuesto a darle la mano al caído, si está dispuesto a compartir su pan con el necesitado. Esa es la marca de verdadero creyente, si es sufrido por amor al Señor, si es rechazado por amor a la verdad, si ama hacer justicia, misericordia. Esa es la marca del verdadero creyente, como fue Job. Y dice el verso 13, capítulo 29, me llenaba de bendiciones el que hubiera perecido sin mi auxilio, y yo confortaba el corazón de la viuda desolada. Recibía la bendición del menesteroso y hacía cantar el corazón de la viuda. Mira cómo fue la vida de Job, esa era la integridad. Por eso era que el Señor hablaba así de él, ¿ve? Que era honrado, que era perfecto, porque Job no podía ver un necesitado y no hacer algo. Job no podía ver una necesidad y quedarse, ¿verdad?, sin hacer nada. Él tenía que socorrer al necesitado. Por eso dice, y hacía cantar el corazón de la viuda, porque era un hombre, bendito sea, un hombre justo, un hombre que amaba la justicia, que amaba hacer misericordia. Por eso dice, me vestía de rectitud y ella me cubría. Mi justicia era como un manto y una diadema. ¿Ve? Porque siempre me vestí de justicia y mi equidad me ha servido como de regio manto y diadema. O sea que la vestimenta de Job era la justicia, era la misericordia. Por eso era que Dios hablaba así de Job, porque era un hombre. Dios te bendiga, Luis Rivera. Porque era un hombre que siempre estaba ayudando. Era un hombre, bendito sea el nombre de Cristo, que siempre procuraba ayudar al prójimo, amaba al prójimo. Por eso fue que Dios habló de él así, que le dijo que era honrado y perfecto. Era inteligente porque era apartado del mal, ¿ve? Y cuando nosotros podemos ayudar a alguien y no lo hacemos, estamos apoyando el mal. Por eso la palabra dice que el pecado está todavía aún en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿ve? Por eso es que muchas veces no consideramos y no entendemos cuán pecadores somos. Mas sin embargo Job se vestía de rectitud y la rectitud lo cubría. Mi justicia era como un manto y una diadema. Esa era su vestidura, o sea, ese era su caminar, un caminar justo. El verso 15, que es el tema que tenemos, ojo a los ciegos y pie a los cojos, Job 29:15, es el tema que trazamos. Dice, yo era ojo al ciego y pies al cojo. Vamos a traer este verso, bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Este verso 15, vamos a traerlo a este tiempo. Vivimos en un tiempo donde, como decía el Señor Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, el Mesías, le decía a los maestros religiosos de aquel tiempo, a los fariseos, le decía, ustedes son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Ve, o sea que el que verdaderamente ve, el que se ha convertido a Cristo y conoció la verdad y la verdad os ha hecho libre, no tiene ningún velo, se ha convertido a Cristo y el velo se ha caído, es libre, tiene paz, tiene gozo, ha reconocido cuál es el camino de la santidad, va quitando de su corazón todo lo que del mundo que le llama la atención, la vanagloria de la vida, está muriendo ya, eso está pasando, porque él tiene la mirada en lo venidero, en lo eterno. Estos son los que ya no son ciegos, ve, los que aman las cosas de arriba, los que procuran hacer tesoros en los cielos, como era lo que hacía Job. Job estaba haciendo tesoros en los cielos y aún no había venido Cristo. Porque él estaba haciendo tesoros en los cielos, porque él se vestía de rectitud, era un hombre justo, practicaba la justicia. ¿Ve? Mi justicia era como un manto y una diadema, o sea, yo me vestía de justicia. El que me miraba decía, esto es un hombre íntegro, esto es un hombre que ama hacer el bien. Por eso Dios habló así de Job, porque él se vestía de rectitud, ¿ve? Entonces dice, yo era ojos al ciego. Entonces, ¿cuántos de nosotros, bendito sea el nombre de Cristo, Dios te bendiga, Juan Carlos, cuántos de nosotros que conocemos la verdad, que amamos al Señor, queremos buscar la manera, con amor, con misericordia, de una manera que podamos hacerle abrir los ojos al que está cautivo en una enseñanza errónea, cautivo a lo mejor a los hombres, a las denominaciones, esclavos a una falsa religión? ¿Cuántos de nosotros que vemos, queremos que ellos, los que tienen un poco de ceguera, vean también, vengan a la libertad de Cristo, sean verdaderamente libres? ¿Cuántos de nosotros queremos ser ojos al ciego? ¿Cuántos de nosotros amamos
que el que está ciego por el mundo venga a la libertad de Cristo? ¿Cuántos de nosotros anhelamos que los que están caminando, ¿verdad?, en ceguera, cautivos a voluntad del malvado, del maligno, de Satanás, que van cautivos, que le aman las cosas del mundo, que no pueden ver que el camino recto, que el camino de la vida, que el camino del verdadero amor se encuentra en Cristo? ¿Cuántos de nosotros que vemos queremos que los que no ven vean? Queremos ser como Job, que Job era ojos al ciego y dice que era pies al cojo. Entonces, ¿cuántos de nosotros, antes de señalar un hermano, antes de nosotros de criticar, ¿verdad?, la paja del hermano ajeno, vemos el que no puede caminar en bien, el que no puede lidiar con un pecado? ¿Cuántos de nosotros que por la misericordia de Dios estamos en pie, que por la misericordia de Dios nos sentimos que Él nos está ayudando y vamos caminando con una vida que le va agradando, ¿verdad?, y que Él nos da testimonio y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y que procuramos agradar a Dios? ¿Cuántos de nosotros queremos que el que no está caminando como Dios demanda camine de esa manera? Queremos ser pies al cojo, como dice Hebreos capítulo 12 verso 13, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces hay muchos que van cojeando. ¿Por qué? Porque no conocen el camino, que el camino es imitando verdaderamente a Jesús. No esclavizándonos de los hombres, sino servirnos por amor los unos a los otros. La libertad con la que Cristo nos hizo libre, nos libró del pecado, nos libró de la vanagloria de esta vida, de lo que ofrece el mundo, de los placeres. De eso es que nos libra Cristo, de buscar placer, de buscar vida donde no la hay. Bendito sea el nombre de Cristo. Y nosotros tenemos que entender esto, que tenemos un llamado a ser como Job, a ser ojos al ciego y pies al cojo. Ahora, hay que entender esto, bendito sea el nombre del Señor. Mientras más el hombre, el creyente, procure agradar a Dios, más difícil va a ser la prueba. Por eso es que hay pocos verdaderos creyentes, porque no soportan la prueba. Por eso en Santiago dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Dios te bendiga, Abraham. Dios es bueno. Son muy pocos los que soportan la prueba. ¿Por qué? Porque cuando tú eres ojo al ciego, cuando tú procuras ser pies al cojo, entonces el enemigo se levanta y no quiere que tú sigas caminando, ¿ves? Porque tú procuras hacer el bien, porque tú no eres de los que abandonan el camino, sino que aunque también coges, permaneces en el camino para que lo cojo sea sanado. Y si eres sano y caminas bien, quieres que otros que están cojeando caminen bien también. Pero ¿cuántos hay que hacen falta ser como Job? Dice el verso 16: era el padre de los pobres, y de la causa que no conocía me informaba con diligencia. Este verso me encanta. Vamos para el verso 15. Era yo ojo para el ciego y pies para el cojo. El 16. Era el padre de los pobres. Entonces, ¿cuánto que cargamos Biblia? Vamos a hablarme a nosotros, porque a mí me gusta hablarme a mí me gusta reprenderme a mí me gusta exhortarme a mí mismo, para que yo procure ser íntegro delante de Dios, para que yo procure cada día apartarme más de lo que me ofrece el mundo. Yo me hablo a mí mismo, cuánto yo procuro ser padre de los pobres. O sea, cuando yo tengo la oportunidad de ayudar a un necesitado, lo estoy haciendo, ¿ves? Y así era Job. Job era el padre de los pobres. Pero aquí hay ese verso 16, después de la coma, habla de algo sumamente importante, de la forma de ser de Job. ¿Qué dice ese verso 16? Y me informaba con la mayor diligencia de los pleitos de los desválidos, de que no estaba enterado. O sea, que era un hombre que no iba a la ligera, era un hombre que, como fue Cristo no se dejaba llevar por rumores. O sea, Cristo no se dejaba llevar por rumores. Por eso fue que cuando llevaron a aquella mujer adúltera para que él la apedreara, él no la apedreó. Una es que la ley dice que el hombre y la mujer, sorprendidos en adulterio, ambos debían de ser apedreados, pero el hombre allí no estaba, llevaron a la mujer nada más. La ley dice que ambos deben ser apedreados. O sea, ¿dónde estaba el hombre? Y le dijeron a Cristo: apedréala. O sea, pero Cristo no vivía por los rumores. Eso es el íntegro. Cuando nosotros dejamos de llevarnos por los rumores, de juzgar a las personas por lo que dicen de ellas, primero debemos conocer a las personas y luego hablamos por cuenta propia de quienes verdaderamente son, porque el lisonjero es lo más que hay, gente que habla mal de los demás. Eso es lo más que siempre ha habido.
Y él dijo, y de la causa que no conocía me informaba con diligencia. Así debe ser también todo aquel que enseña la palabra de Dios, como dice Santiago capítulo 3, verso 1, que no nos hagamos maestros, mucho más de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Dios te bendiga, Pedro López. ¿Por qué dice que no nos hagamos maestros más uno de los otros? Porque es que el hombre muchas veces enseña a conveniencia de sí mismo. Por eso es bueno aprender del Espíritu Santo. Y Job dice, y de la causa que no conocía me informaba con diligencia. Esto tanto es para los asuntos de lo que vemos en nuestro diario vivir, cuando nos traen algún comentario de una persona, si no estamos verdaderamente seguros de lo que se está hablando. Pero nosotros no podemos divulgar eso para adelante hasta que no nos informemos con diligencia. Así también toda enseñanza. Por eso es que vemos que a raíz de los años la iglesia está sufriendo por muchas falsas doctrinas, falsas enseñanzas, enseñanzas que apartan al hombre de la verdad. Como decía Cristo, este pueblo de labio me honra, poniendo como mandamiento enseñanzas de hombre. Y eso es lo que vemos mucho, enseñanzas de hombre, enseñanzas que no son bíblicas, que no pueden hacer al hombre libre, porque el hombre no quiere entender, el creyente no quiere entender que por algo Dios envió al Espíritu Santo para que sea su maestro, su consolador, su guía. Dios te bendiga, Kikín. Dios te bendiga mucho. Y por eso es que muchos están cayendo o no pueden ser como Job, porque no quieren entender que deben con diligencia aprender del Espíritu Santo, deben con diligencia acercarse a Dios, aprender en la intimidad. Como decía Job, yo me acuerdo cuando él guardaba mi casa, cuando era íntimo en mi hogar, o sea que él era dirigido por Dios. Por eso era que no había otro como él en la tierra en aquel tiempo, porque el hombre se había alejado del temor del Señor, y Dios le dijo a Satanás, no hay ninguno como él en la tierra, perfecto, honrado, temeroso de Dios, apartado del mal. Esto es un hombre íntegro. ¿Por qué? Porque era padre de los pobres, y de la causa que él no conocía se informaba con diligencia. O sea, él no hablaba por hablar, él hablaba seguro de lo que él estaba hablando. Por eso es que dice que los jóvenes lo veían y se escondían, los ancianos se levantaban y permanecían en pie, o sea, que honraban a Job, una honra que se merecía porque Dios estaba con él. El problema es que hoy en día no entendemos, Betel, Dios te bendiga mucho. El problema de hoy en día es que no entendemos. Miren, la iglesia de Cristo, los genuinos, los sufridos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, este remanente que ama a Dios, muestran la gloria de Dios en la tierra. Ellos son la sal de la tierra, la luz del mundo. Ellos son como una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder, y no se callan y hablan de Cristo. La gloria de Dios está en ellos. Y el hombre repite y dice, Dios no comparte su gloria, su honra con nadie. Pero es que la iglesia de Cristo es la gloria de Dios en la tierra. Ellos muestran a Cristo, ellos aman, ellos perdonan, ellos tienen las buenas nuevas de salvación. No estamos hablando de la deidad de Dios, que Él es infalible. No, estamos hablando de la claridad, de la sabiduría que Dios le da a su pueblo. Esa es la gloria. Por eso Jesucristo dijo, la gloria que me has dado yo se la he dado a ellos. Y vivimos repitiendo cosas que no edifican, y vivimos repitiendo cosas que enseña el hombre, y el hombre se sigue alejando de Dios, porque no queremos enseñar que el verdadero amor, no queremos enseñar que la verdadera sabiduría viene de Dios, que Dios es el que da el regalo perfecto. No queremos enseñar eso, no queremos darle la gloria de vida a Dios. Ese es el problema de hoy en día, pues como dice la palabra, que en los posteriores días vendrán hombres amadores de sí mismos, y eso es lo que vemos hoy en día, muchos vanagloriosos, que creen que el talento que Dios le dio es de ellos, que es porque ellos se lo merecían, o es porque ellos son bien elocuentes. No, es por la misericordia de Dios que nos ha dado un talento, y tenemos que dar cuenta por ese talento algún día. Eso ha sido algo que Dios nos ha dado para que nosotros trabajemos en ello, lo usemos. Y dice que Job era el padre de los pobres, y de la causa que no conocía se informaba con diligencia. Dice, rompía las quijadas del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Dice, quebrantaba la quijada a los malvados.
y le sacaba la presa de entre sus dientes. O sea que Job siempre estaba librando al necesitado. Ese es el problema de hoy en día, amén. Que hoy en día que se sabe mucho, hay muchos maestros, pero hay pocos con testimonio. O sea, hay muchos sabiendo mucha Biblia, mucha ciencia, mucho reconocimiento del hombre, pero no tienen reconocimiento de Dios. El Espíritu Santo no da testimonio que son humildes. El Espíritu Santo no da testimonio que ellos aman a Dios. Entonces eso es lo que está sobreabundando sobre la faz de la tierra. Gente que quieren ser reconocidos como maestros, pero no quieren ser reconocidos porque aman al prójimo, porque están dispuestos a darle la mano al necesitado. Por eso era que Job era perfecto y era honrado. No era porque tenía mucho estudio, era porque Dios le dio sabiduría. Porque el hombre hacía justicia, amaba misericordia. Dice que rompía las quijadas. Bendito sea el nombre de Dios, del inicuo, del malvado. Quebrantaba las quijadas de los malvados y le sacaba la presa de entre los dientes. O sea que él no permitía las injusticias. Hacen falta hombres así como Job. ¿Cuánto no quisiéramos que Dios hablara así de nosotros? Que delante de Dios fuéramos perfectos, honrados, temerosos de Él, que lo respetemos, que lo honremos, apartados del mal, y que seamos íntegros ante su presencia. Cuando nadie nos esté viendo, que seamos íntegros, que seamos padres de los pobres, dispuestos a compartir el pan. Decía que Él rompía las quijadas del inicuo, o sea que Él no iba con la injusticia. Eso era lo que pasaba con Job. Job no soportaba la injusticia. Por eso dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de ellos es el reino de los cielos. Los que no soportan la maldad, los que contienden por la fe. Bendito sea el nombre de Cristo. Y aquí hay algo, el verso 18, bendito sea el nombre del Señor, dice, me decía, en mi nido moriré, y como la arena multiplicaré mis días. Con ese temor de vida decía yo, con ese tenor de vida decía yo, moriré en paz en mi nido, y como la palma multiplicaré mis días. Él estaba seguro de la vida que tenía próspera, pero él dijo, en mi nido moriré. Esto me recuerda al salmista, el capítulo 30 de David, capítulo 30 en los Salmos, el verso 6 dice, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Pero dice, porque con tu mano tú me afirmaste como monte fuerte. Pero dice, escondiste tu rostro, fui turbado. Dijo el salmista, o sea, tú me prosperaste y decía yo moriré lleno de años. Pero cuando el Señor escondió el rostro de mí, yo fui turbado. Y esto fue lo que pasó en ese momento con Job. Dios guardaba a Job, pero Dios le dijo a Satanás, no toques su alma. O sea, yo permito que tú le quites sus bienes, yo permito que tú quites sus hijos de él, lo dejes sin familia, lo dejes sin bienes. Y que le den lepra, una enfermedad, pero no toques su alma porque su alma es mía. Porque yo conozco su alma. Por eso es que Dios conoce hasta lo más profundo del corazón del hombre. Dios sabe quién verdaderamente quiere agradarle. Dios sabe quién verdaderamente quiere apartarse del pecado. Eso Dios lo sabe más que nadie. Dios conoce nuestro corazón más que nosotros mismos. Por eso dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, yo el Señor que escudriño la mente, que escudriño el corazón, los riñones, para darle cada uno según la obra de sus manos. Por eso es que nosotros estamos teniendo desde ya el fruto de lo que hacemos. Entonces el fruto de Job, por hacer tanto bien, provocó que Satanás tuviera tanta envidia, tanto odio, tanto coraje, que subió a la presencia de Dios para tratar de hacerle daño a Job. Y Dios, conociendo a Job, dijo, yo te voy a demostrar a ti que el humano puede ser más íntegro que tú, alábalo. Dios le dijo, yo te voy a demostrar que el hombre siendo carne puede ser más íntegro que tú. Y aún Satanás queriendo que Job blasfemara a Dios, porque lo dijo, yo voy a hacer que él blasfeme, tócale la piel, tócale, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, le dijo Satanás. Y Dios le dijo, tócalo, pero no toque su alma, y le dio lepra. Y el propósito de Satanás era que Job blasfemara a Dios. Y eso fue lo que procuró hacer su esposa, que le dijo, maldice a tu Dios y muérete, o sea, blasfema a Dios. Se le dio blasfema, o sea que Satanás también usó a la esposa de Job. Y Job se mantuvo íntegro. Bendito sea el nombre de Cristo, mantuvo su integridad. Por eso cuando Satanás volvió donde Dios, Dios le dijo, ¿lo has considerado? Que aún retiene su integridad. Cuando tú incitaste en que aún le hiciera daño, y él retiene su integridad. ¿Has considerado a mi siervo Job?
un hombre que hacía justicia. Y él decía, en mi nido moriré y como la arena multiplicaré mis días. Esto nos enseña que no importa cómo nosotros vivamos en integridad, si Dios quiere probarnos, Dios nos prueba. Y que si vivimos en días buenos, damos gracia y gloria a Dios. Y cuando nos toque vivir días malos, Dios sigue siendo bueno. Sea el nombre del Señor bendito. O sea, en el día malo considera, Dios hizo lo uno como lo otro. Sigamos dándole gloria al que gloria merece. Y él decía, el verso 19, mi raíz se extendía junto a la agua y el rocío pernoctaba en mi ramaje. Está mi raíz extendida junto a la corriente de las aguas y el rocío descansará sobre mis ramos. Estoy leyendo también una versión vulgar a Torres Jamás. Y estamos aquí con una Biblia textual y la Biblia Reina Valera. Hay 3 Biblias considerando, ¿verdad?, el sentir de la palabra, del Espíritu. Y dice, está mi raíz extendida junto a la corriente de las aguas. ¿Por qué? Porque confiaba en el Señor. Que dice Jeremías 17:7, bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. Y en los salmos también lo dice, en el Salmo 1 dice, será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Dios te bendiga, María Cardoso, Graciela Herrera, Dios los bendiga mucho. Estamos hablando de la integridad de Job. Porque Dios habló de Job, que él era un hombre perfecto, honrado, temeroso de Dios, apartado del mal, porque Job confiaba en Dios. Su confianza era Dios. Por eso fue que aunque la mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete, él retuvo su integridad y le dijo, como una mujer insensata, fatua, como una incrédula, tú has hablado. ¿Cómo que yo maldiga a Dios? No, si Dios ha sido bueno conmigo, ¿qué esperaré el bien de Dios? Y el mal no lo esperaré. O sea que cuando me vienen días malos, yo no voy a dar gracias a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. No, en la prueba Dios sigue siendo santo, Dios sigue siendo bendito, Dios sigue cuidando de mí, aún en la enfermedad, aún en la pobreza, aún en la necesidad. Dios sigue siendo santo, sigue siendo justo, sigue siendo digno de toda gloria y toda honra. Dios te bendiga, santito. Y esta es la bendición que pocos tienen de Dios, que no lo conocen o que no han procurado con diligencia acercarse y sentir la bendición que viene de Dios, su refrigerio. Porque esto era lo que tenía Job, aún perdiendo sus 10 hijos, aún teniendo lepra, aún perdiendo sus bienes. Job tenía la seguridad de que Dios lo guardaba. Bendito sea el nombre de Cristo, y que Dios era bueno. Y así como Job fue el padre de los pobres, él sabía que él, cuando se encontraba en esa necesidad, en esa pobreza, Dios iba a cubrirle, Dios iba a guardarle. Por eso es que él sintió refrigerio. Cuando comenzó hablando, dice, Job continuó su proverbio, su discurso, ¿ve? Y decía, ¿quién me diera a ser como en meses pasados? ¿Ve? Cuando Dios velaba sobre mí, cuando su lámpara brillaba sobre mi cabeza y su luz cruzaba las tinieblas, aquellos días de mi vigor, cuando Dios era íntimo en mi tienda, en mi casa, cuando Dios me guardaba. Esto consolaba a Job. Dios te bendiga, Karina Sabino. A Job lo consolaba el saber que un día Dios lo ayudó, Dios lo guardó, Dios lo prosperó. Y el acordarse de esto le dio paz en medio de la lepra. Bendito sea el nombre de Cristo. Y él decía, en mi nido moriré, mi raíz se extendía junto a las aguas. O sea, yo siempre estaba cerca de la bendición y el rocío pernoctaba en mi ramaje. Bendito sea el nombre de Dios. Está mi raíz extendida junto a la corriente de las aguas y el rocío descansará sobre mis ramos. O sea, él estaba siempre, ¿verdad?, lleno de vida, lleno de vigor. Y dice el verso 20, mi gloria era siempre nueva y mi arco se reforzaba en mi mano. ¿Ve? Se irá siempre renovando mi gloria y mi arco o el poder mío será de cada día más fuerte en mis manos. Esto era un hombre, Dios te bendiga, Cano, Georgie, Dios te bendiga mucho. Esto era un hombre que la confianza la tenía en Dios. Por eso dice, mi gloria era siempre nueva. ¿Ve? Se irá siempre renovando mi gloria y mi arco o el poder mío será de cada día más fuerte en mí. O sea, era un hombre, bendito sea el nombre de Dios, que Dios lo respaldaba, que siempre tenía la victoria. Entonces, mi gloria era siempre nueva cada día. Por eso, como dice, y cuando empieza diciendo, cuando mis pasos eran lavados con leche y la roca me derramaba ríos de aceite, la prosperidad que él tenía por confiar en Dios. Él se acordaba de eso, de la gloria que él tenía por honrar a Dios. Dios lo honraba. Job honraba a Dios y Dios honraba a Job. Ve, y lo dijo, perfecto y honrado, apartado de mal. Esto es un hombre íntegro.
y mi arco se reforzaba en mi mano. Me escuchaban expectante. Así es el hombre que se aparta para Dios, el hombre que quiere honrar a Dios, el hombre que tiene sabiduría de Dios, el hombre que es como Cristo, porque a Cristo lo miraban y se asombraban. Wow, como habla este hombre, un hombre que no tuvo estudio, un hombre que no lo conocemos. Podrá haber salido algo bueno de Nazaret. Decían, ¿de dónde vino este? Igualmente pasaba, alabado sea el nombre de Cristo, igualmente pasaba con los apóstoles, estos hombres del vulgo sin letra. ¿Cómo estos hombres hablan así? Porque era la gracia, la gloria de Dios, la claridad que viene del Altísimo que estaba en estos hombres. Por eso estos hombres hablaban de esa manera. No hablaban como el mundo, no se dirigían como el mundo. Ve, eran diferentes a los del mundo. Tenían una sabiduría que no viene en instituto ninguno, una sabiduría que viene de lo alto. Dios te bendiga, Nairi. Estos hombres eran diferentes porque eran hombres que confiaban en Dios. Eran hombres como fue, bendito sea el nombre de Cristo, Elías, un hombre que dejó todo, Elías dejó todo por seguir a Dios. Y así fueron estos hombres, los discípulos, como fue Elías, le dieron la espalda al mundo por seguir a Dios, ¿ve? Se alejaron de todo lo que ofrecía el mundo, por eso eran diferentes, por eso Dios los usó de esa manera, por eso la gloria de Dios, la gracia, la claridad con la que hablaban, se expresaban, porque Dios estaba con ellos. Esa es la diferencia, porque ellos no buscaban quedar bien con los hombres, agradar al hombre, ellos buscaban agradar a Dios. Y la bendición estaba siempre con ellos. Dice el verso 21, me escuchaban expectantes. O sea que a Job les gustaba oírlo. La sabiduría que Job tenía. Atentos en silencio a mi consejo, decían. Los que me escuchaban estaban aguardando mi parecer, a ver qué él iba a decir. Y atendían silenciosos mis consejos, ¿ve? Decían, ellos sabían la sabiduría que tenía Dios. Ellos sabían que tenía Job, que había algo especial en Job. El que oía a Job decía, este hombre tiene algo diferente. Este hombre no es como los humanos normales. Él habla y hay algo que es verdad, que toca nuestro corazón. Este hombre tiene una sabiduría que es algo diferente. Cuando él nos ofrece un consejo sabio. Nos ofrece un consejo que nos va a acercar a Dios. Nos ofrece un consejo que nos da vida. Un consejo que honra a Dios. Y ese era Job. Por eso Satanás quiso matarlo. Porque si alguien quiere Satanás matarles a los que hacen el bien. A los que hacen el mal no, porque el mal lo hace Satanás también. Dios te bendiga, Jesús Reyes. Dios te bendiga, Raquel Medina. Dios te bendiga mucho. Salud, sierva. Satanás no tiene nada en contra de los que hacen el mal, en contra de los que no hacen nada bueno, no. Satanás está en contra de los que practican el bien, en contra de los que aman, en contra de los que hacen justicia, de los que aman misericordia. En contra de esto está Satanás, en contra de los que hacen la paz, ¿ve? Bienaventurados los que hacen misericordia, ¿ve? Los que procuran poner la paz, los misericordiosos. De estos está en contra Satanás, a estos él le hace la guerra. Pero del perezoso no, el que no hace nada, ese a él no le molesta. Pero sí los que aman, ¿ve? Los que aman misericordia, ¿ve? Y por eso dice, me escuchaban expectantes, querían oír a Job. Después de hablar yo, nada añadían. Mis palabras destilaban sobre ellos. Mira, después de hablar yo, nada añadían. Y a Jesús le preguntaron por Juan. Y él le dijo, yo les contesto si ustedes me contestan. Ellos no contestaron de dónde era el bautismo de Juan, si era del cielo, o si era de Dios o era de los hombres. Y Jesús le dijo, si ustedes me contestan, pues yo les contesto. ¿De dónde era el bautismo de Juan? Porque ellos le preguntaron a Jesús, tentándolo. Y Jesús le dijo, si ustedes me contestan, yo les contesto. No contestaron y él le dijo, pues yo tampoco les voy a contestar, ¿ve? Se quedaban callados porque era el consejo de Dios, ¿ve? Escuchaban expectantes, atentos en silencio al consejo de Dios, ¿ve? Así fue Job. Job me enseña a mí que fue un hombre que era como era un hombre que daba testimonio de Dios sobre la tierra. Entonces hoy en día necesitamos nosotros dar testimonio de Dios. Entonces por eso es que el hombre de Dios sufre cuando da testimonio de Dios, de la palabra. Cuando el hombre se parece a Cristo es que el hombre padece como cristiano. Si yo no me parezco a Cristo, no soy cristiano. Y Cristo no fue amado por todo el mundo. Cristo también fue rechazado. A Cristo lo trataron de apedrear porque él hablaba la verdad. Él no iba hablando cosas bonitas para ganarse a la gente. No, él quería que la gente agradara a Dios. Él no quería que agradara a la gente ni que la gente lo agradara a él. No, él quería que la gente agradara al Padre.
Por eso era que los jóvenes cuando veían a Job se escondían, porque sabían que el consejo de Job era sincero, y me escuchaban expectante, atento en silencio a mi consejo. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Los que me escuchaban estaban aguardando mi parecer, esperando mi consejo, y atendían silencioso mi consejo. Ni una palabra se atrevían a añadir a las mías, y como rocío así caía sobre ellos mis discursos. Después de hablar yo nada añadían. Mis palabras destilaban sobre ellos, la esperaban como la lluvia temprana. O sea, necesitaban una palabra, como nosotros necesitamos palabra de Dios. Entonces Dios quiere hablarnos todos los días. Por algo Él dio al Espíritu Santo, el Consolador. Dios quiere muchas veces que estar con nosotros en una íntima comunión, hablarnos en todo tiempo, en todo lugar, enseñarnos cómo debemos de conducirnos, qué tenemos que decir. Él quiere enseñarnos cómo nosotros debemos de vivir. Entonces nosotros no podemos confiar ni en nosotros mismos. Tenemos que confiar en el Espíritu Santo, ser dirigidos por Dios. Pero el hombre sigue mirando al hombre. Pero Job, era un hombre tan sabio, un hombre tan sincero, un hombre tan íntegro, que les gustaba oír a Job, y esperaban las palabras de Job como a la lluvia temprana, y se las bebían como a la lluvia tardía. Alabado sea el nombre de Cristo. Me aguardaban como la lluvia, como a la lluvia los campos, me aguardaban como a la lluvia los campos, y abrían su boca como hace la tierra seca a las aguas tardías de otoño. Si alguna vez me les mostraba risueño, de gozosos apenas lo creían, pero no quedaba sin fruto la alegría de mi semblante. Mire esto, hermano. Si me reía con ellos, no lo creían. O sea, que Job era un hombre que no andaba de chiste en chiste, pero se reía. Dice, si me reía con ellos, no lo creían, porque era un hombre que no estaba para satisfacer la carne. Era un hombre íntegro, era un hombre que no estaba en todo el tiempo como hoy en día, que vemos hombres burladores, que todo es reírse, que todo son chistes, que todo son bromas. Esos son los hombres de hoy en día, Pero dice, si me reía con ellos, no lo creían, y no tenían en menos la luz de mi semblante, o sea, la claridad que había en él, la virtud que tenía Job. Que dice la palabra que cuando los caminos del hombre son rectos, agradables a Dios, aún hasta sus enemigos hace estar en paz con ellos. Dice el verso 25 y el último: yo les escogí el camino y me sentaba entre ellos como caudillo. Me colocaba como rey entre la tropa, como quien consuela a los que están de duelo. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe. Y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran, como el consolador de los afligidos, como el que consuela a los que están de duelo. Bendito sea el nombre de Cristo. O sea que Job fue un hombre que siempre estuvo presto para ayudar. Así que si algún día usted se preguntó por qué Dios dijo de Job que Job fue un hombre perfecto, honrado, temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre íntegro, era porque Job practicaba el bien, ¿sabe? Era porque Job siempre estaba presto para ayudar, siempre estaba presto para ayudar al necesitado, para darle una palabra de aliento al que la necesitaba. Ese fue Job. Por eso fue que un momento él le dijo a los amigos: consoladores molestos son todos ustedes. O sea, ustedes no saben ayudarme. Y les dijo más, si yo llego a estar en el lugar de ustedes, yo los consolara, yo les diera palabras de aliento. Si yo estuviera en el lugar de ustedes, si ustedes fueran los que tuvieran lepra y yo estuviera aconsejándoles, yo les diera palabras de aliento a ustedes. Pero ustedes son consoladores molestos. Por eso era que Dios se agradó de Job, porque era sincero. Bendito sea el nombre de Cristo. Y eso es lo que Dios busca: hombres que se aparten del mal, hombres que hagan el bien, hombres íntegros, hombres que a lo malo le digan malo y a lo bueno bueno, que sean luz en medio de las tinieblas, hombres dispuestos a levantar al caído, hombres que estén dispuestos a hacer ojos a los ciegos y pies a los cojos, como lo fue Cristo. Así que Dios los bendiga mucho. Procuremos eso, ojos a los ciegos y pies a los cojos. Procuremos que acercarnos cada día más al Señor. El enemigo no está jugando. Muchos dicen que servirle a Dios es fácil. No es fácil. Mientras más usted se esfuerza, mientras más usted quiere agradar a Dios, Satanás lo sabe y va a hacer hasta lo imposible. Usa hasta los seres que más usted ama para apartarlo de la verdad. Por eso es que esto verdaderamente es una batalla. Jesucristo dijo: el reino de los cielos, desde los días de Juan el Bautista,
El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. O sea, los que se hacen la guerra a sí mismos son los que arrebatan el reino de los cielos. Así que Dios los abrace. Dios bendiga a cada uno de los que han compartido en esta hora. Dios permanece fiel. Confíe en el Señor más que en los hombres. Confíe en el Señor más que en usted mismo. Y si tiene una petición, un anhelo, también procure presentarlo delante del Señor y espere. Espere en el Señor. Amén. Pacientemente, dijo el salmista. Pacientemente esperé en el Señor y Él me sacó del lodo de la desesperación, del lodo cenagoso. Pero Él esperó pacientemente. Y eso quiere el Señor, que confiemos en Él, que esperemos en Él y que toda nuestra confianza esté en Él. Bienaventurado el varón que confía en Jehová, en el Señor, y cuya confianza es el Señor. Así que Dios los bendiga mucho, le amamos. Pronto seguimos compartiendo. El Señor permanece fiel. Bendito sea su nombre para siempre. Dios los bendiga. Un abrazo fraternal a todos.